Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada de presentación de las ayudas dirigidas a empresas de base tecnológica, EBT, que tiene el propósito fundamental de explicar pues, esta singular convocatoria que existe en Asturias para apoyar la puesta en marcha, el desarrollo y el crecimiento de las empresas de base tecnológica. Para acompañarnos y para darnos la bienvenida dentro de esta jornada, pues tenemos la suerte de contar con Iván Aitor Lucas del Amo, que es el Director General de Innovación, Investigación y Transformación Digital de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Buenos días, Iván. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, enhorabuena por el trabajo realizado durante el año pasado, porque es el espejo de lo que va a venir ahora y yo creo que es para estar orgullosos, ¿no? El año pasado se presentaron 36 proyectos, yo creo que es una cifra impresionante. Como sabéis, tenemos o queremos hacer una apuesta decidida por las EBTs, en este caso y este año, pues dotándolo con un presupuesto de 1,5 millones de euros, lo cual duplica, si no recuerdo mal, el año pasado. Esto, al final, ¿por qué hacemos esta apuesta por las EBTs? Porque entendemos y creemos que son las lanchas rápidas de innovación, que son estas empresas que tienen un modelo perfecto para trasladar innovación al mercado, para poder comunicarse con los grandes, para poder traccionar nuevas ideas y nuevos modelos de negocio. Es importantísimo saber que el año pasado nuestras EBTs, aparte de tener unos índices de supervivencia que son excepcionales, a nivel nacional pues casi 20 puntos por encima de la media, pero que entran en sectores altamente competitivos y además entran en sectores muy interesantes, ¿no? Que son aquellos que muchos de ellos nos los demanda la propia sociedad, pero también nos los demanda la Unión Europea para esa transformación de nuestro tejido productivo, ¿no? En las nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, machine learning, pues un 17% de las EBTs presentadas el año pasado. En biotecnología, salud, agroalimentación, movilidad. Yo creo que hay una dispersión muy interesante y aparte de esa dispersión, también es verdad que hace ver o hace valer el gran talento que tenemos en nuestra región, ¿no? Que muchas veces no lo decimos o no lo decimos tan alto como deberíamos, pero sí trasladar que nuestra región está preparada para estos cambios. Tiene otros programas que complementan a este, como es el Fondo Startup presentado recientemente, de la SRP. Yo creo que hay muchísimos puzzles para que Asturias sea una región sumamente atractiva para venir también incluso desde fuera a montar tu empresa, ¿no? Y por supuesto animo a que toda la gente, y hoy en vista de la magnitud de asistentes, pues yo creo que es un éxito nuevamente de convocatoria y un éxito de la gestión del CEI y del IDEPA, ¿no? Yo trasladaros mi enhorabuena y animar a todo el mundo a que realmente saque todo el provecho a esta jornada, que luego tendréis también oportunidad de entrevistas individuales, creo que es muy importante. Y vamos a por un año más, vamos a volver a poner este talento asturiano en el mapa para que no solo nos vean aquí, sino que nos vean desde fuera. Así que nada, enhorabuena y que la jornada sea de total provecho. Muchísimas gracias por la bienvenida, Iván. Nos quedamos con dos cosas. Una, que lo tenemos que decir más fuerte todavía, la cantidad de talento que hay en Asturias capaz de desarrollar proyectos empresariales con futuro. Y la segunda es que gracias al apoyo decidido del Gobierno, pues efectivamente existen estos instrumentos tan singulares de apoyo, donde yo me atrevo a decir que somos efectivamente una región sin parangón. Y para seguir conociendo pues, oportunidades, a esas nuevas oportunidades a las que se refería Iván, completar ese nuevo panorama de apoyo a las EBTs, pues contamos con Eva Pando, que es directora general del IDEPA. Hola Eva, buenos días. Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación y Iván Aitor, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que, bueno, pues tenemos una gran oportunidad por delante, ¿no? Seguir apostando por las potenciales empresas de base tecnológica en Asturias, por las empresas innovadoras
y todos los esfuerzos son pocos, ¿no?, para ir tejiendo ese nuevo tejido empresarial asturiano. Bueno, me toca a mí pues, empezar a compartir con vosotros pues, un proyecto que pilotamos desde el IDEPA, que está bueno, pues, liderado por el Gobierno del Principado de Asturias y que lo que pretende es bueno, pues, agrupar los instrumentos de apoyo a las empresas innovadoras, ¿no?, a los emprendedores, emprendedoras con un proyecto empresarial innovador. Ese proyecto, ¿no?, es lo que conocemos como Starting Asturias. Y bueno, pues hemos tomado este claim, ¿no?, el Asturias Paraíso Startup, que de alguna manera queremos que vaya calando, ¿no?, que vaya calando y, como muy bien decía el director general, que vaya calando no solo para los asturianos, no solo para los que estamos aquí y que de alguna manera bueno, pues podamos crear una nueva empresa, sino, ¿por qué no?, atraer ese talento de asturianos que estén fuera y que quieran volver a nuestra región con un proyecto empresarial o personas que de alguna manera bueno, pues se sientan atraídos por nuestro paraíso, ¿no?, por nuestro paraíso startup. También lo contaba Iván, ¿no?, hemos agrupado pues, ese puzzle, ¿no?, hemos agrupado ese puzzle de diferentes servicios que prestamos las entidades del grupo IDEPA, que, bueno, pues por daros un poco la pincelada, es, además del CEI, que es, bueno, pues es el elemento principal para apoyar a las empresas innovadoras y de base tecnológica, pues está la SRP, está Asturgar, está Asturex y el propio IDEPA, ¿no? Creemos que bueno, pues concentrándolo en un único programa, en el Starting Asturias, y concentrándolo en una web que está a disposición de todos vosotros, bueno, pues podéis de alguna manera centraros en vuestro proyecto, en vuestra empresa, e intentar así sacarle partido, aprovechar todos los servicios que el Principado de Asturias os ofrece, ¿no? Y bueno, pues os estaréis preguntando, ¿qué ofrece, ¿no? ¿Qué ofrece el Principado de Asturias? Bueno, pues paso a compartirlo con vosotros, ¿no? Bueno, pues como veis aquí, bueno, pues hemos intentado agrupar bueno, pues todos aquellos servicios, aquellas líneas de apoyo que hemos ido diseñando y que hemos ido implementando a lo largo de los últimos años. Tenemos experiencia, llevamos muchos años viendo cómo nacen las empresas, cómo los emprendedores se enfrentan a esta aventura, y creemos bueno, que conocemos esas necesidades, con lo cual, bueno, pues hemos ido agrupando, y ahora mismo, como bien decía Cristina, creemos que Asturias dispone de un conjunto de instrumentos singulares que han convertido realmente a nuestra región en un lugar único para emprender. E insisto, de verdad, creernos que conocemos muy bien el entorno, creemos que ahora mismo tenemos un grupo de instrumentos y de apoyos único para ayudaros. Servicios de muchísimos tipos, pues desde el asesoramiento y acompañamiento del CEI para crear la startup, para ese diseño del modelo de negocio, para centrar las ideas, ¿no?, para prepararse para, de alguna manera, bueno, pues todo lo que después se necesita, ¿no? Ese asesoramiento ya para las ayudas, para el acceso a ayudas, a subvenciones que ofrecemos a través del IDEPA, de nuestro servicio de información. El soft landing en espacios de promoción pública adecuados a las necesidades, es decir, esos espacios físicos, tanto bueno, pues generalistas, ¿no?, oficinas, pero también laboratorios, también lugares con ecosistemas muy específicos para la actividad. Información y apoyo para la propiedad intelectual, industrial, muy vinculada a este tipo de empresas. Y bueno, sabemos que lo más importante, ¿no?, y por lo que de alguna manera, bueno, pues los emprendedores se acercan a nosotros, pues financiación. Y esa financiación puede llegar hasta 400.000 euros para crear y hacer crecer el proyecto empresarial por medio de, por un lado, subvenciones de la Consejería de Ciencia que gestiona el IDEPA para las empresas de base tecnológica, y también, como decía Iván Aitor, ese fondo Asturias Startup que ha puesto en marcha la Sociedad Regional de Promoción y que de alguna manera complementa todo ese proceso, ¿no?, desde la etapa casi presemilla hasta la etapa ya de consolidación. Pero no solo, ¿no? Además de estos servicios que podríamos decir como los principales,
os proporcionamos muchísimos más servicios de valor añadido, como acceder a inversión privada a través de la Cuarta Financiación, un club de inversores dinamizado por el CEI. No podemos financiar un proyecto exclusivamente con financiación pública. Se necesita también atraer inversión privada, y creemos que este club de inversores puede ser también una línea muy complementaria y muy potente. Te conectamos con fondos de inversión, con otras entidades financieras privadas. Realmente, bueno, pues en nuestro entorno están esos fondos, están esas entidades, y tenemos además convenios de coinversión, con lo cual, bueno, pues podemos ayudaros a conectar, ¿no?, con todos ellos. Y no solo con esos instrumentos financieros, sino pues con empresas tractoras, a través de programas como el Open Innovation 4.0, para facilitar esas primeras referencias, esos primeros clientes que además tienen un gran nombre, son conocidos a nivel global, y os permite, bueno, como tener esa carta de presentación después para otros clientes. Y te preparamos también para optar a los principales programas de financiación nacionales como europeos. Bueno, pues estamos muy orgullosos del resultado que han tenido las empresas asturianas en el Neotec en la última convocatoria, con lo cual, bueno, creemos que también puede ser una línea complementaria. Algo que creemos que es muy importante: os ayudamos a fortalecer los equipos, ¿no? Los equipos, es cierto que tienen que formarse de manera complementaria, agrupando diversas capacidades y competencias, y tenemos, entre otros, programas como Se Busca CEO, en el que, de alguna manera, bueno, pues tras muchos años de experiencia trabajando con startups, hemos visto la oportunidad, ¿no?, y la necesidad de introducir pues perfiles más senior, perfiles más comerciales, más de gestión en los proyectos de una base tecnológica muy profunda, ¿no? Pero no solo. Creemos que la parte de la comercialización es muy importante, y para ello, bueno, pues para que de alguna manera las empresas en esa fase inicial, pero que aunque estén arrancando ya tienen que tener una visión global, hemos puesto en marcha la aceleradora de internacionalización, Quick Global. Lo hacemos en este caso en colaboración con Asturex. Y bueno, pues simplemente ya pasar a lo que realmente creo que hoy nos atañe, que es la financiación, aunque, bueno, pues quería esbozaros todas estas líneas, que además, como veis, las tenéis en la pantalla, que es un pantallazo de esta web Starting Asturias, en la que hemos intentado agrupar todos estos servicios. Y paso a la financiación, que realmente, bueno, pues creo que puede ser muy interesante que veáis también cuáles son estas líneas de financiación, tanto para la etapa de crear una startup como para la etapa de hacerla crecer, ¿no? Para la etapa de creación tenemos, bueno, pues estas subvenciones, que luego os contaremos, de hasta 100.000 euros para empresas innovadoras de base tecnológica, como os decía, subvenciones que están financiadas por la Consejería de Ciencia, que además este año, con un gran impulso por su parte, han duplicado la dotación, con lo cual, bueno, pues creemos que va a haber capacidad para financiar un número muy relevante de proyectos, ¿no? A esas subvenciones de hasta 100.000 euros, que serían lo que conocemos como casi presemilla, ¿no? Donde todavía estamos contrastando el producto, donde todavía estamos contrastando la tecnología, se le añade el fondo Asturias Startup, préstamos participativos sin garantía más allá del propio proyecto y del equipo promotor, de hasta 100.000 euros en esta primera fase de test de tracción de mercado, ¿no? Cuando todavía, de alguna manera, todavía no se ha obtenido esa validación del mercado, pero se siguen necesitando fondos pues para ello, ¿no?, para lanzarlo. Y además de estas subvenciones y además de estos préstamos, también os ofrecemos avales a través de Asturgar, que son muy importantes para anticipar todo tipo de subvenciones. Como sabéis, las subvenciones a fondo perdido tienen una dificultad, que es que el dinero llega una vez justificado el proyecto, ¿no? Y bueno, pues además de las propias fórmulas que tenemos las administraciones, ¿no?, de anticipar por fases, pues una posibilidad es anticipar con un aval, ¿no? Y el aval os lo otorgamos a través de Asturgar de una manera pues también sencilla y bastante rápida. Estas serían las líneas para esa primera fase, la primera fase que llamamos casi presemilla y semilla, y después pasaríamos ya a hacerla crecer, ¿no? Aquellos que estéis ya en esa segunda etapa, que podríamos llamar primeras etapas, early stage, en el argot un poco del mundo emprendedor,
Y aquí podríamos tener pues, esas subvenciones de hasta 30.000 euros para el desarrollo y crecimiento de la EBT. Podríamos tener esos préstamos participativos de hasta 200.000. Aquí ya tiene que haber una atracción de mercado. Esto ya sería para despegar, para hacer crecer el proyecto a través de este Fondo Asturias Startup. Y aquí también aparecen de nuevo los avales, en este caso tanto para anticipar las subvenciones, pero también para acceder a esos primeros contratos, a esas inversiones materiales que ya necesita una empresa que ya tiene tracción de mercado, ¿no? Como veis, bueno, pues son 2 etapas y cada una de ellas tiene sus propias líneas muy adaptadas a esas necesidades y entre todo, bueno, pues podríamos llegar a esa cifra de más de 400.000 euros para una empresa de estas características en sus primeras etapas. Y bueno, este es el Fondo Asturias Startup, que además, bueno, pues ahora mismo tenemos abierta la convocatoria, buscamos financiar 10 proyectos este año, así que yo os animaría a que nos contactarais. 10 proyectos, tanto, bueno, pues en fase 1, fase creación, como fase 2, fase crecimiento. Como os decía, son préstamos participativos convertibles, son un total de 300.000 euros por empresa, hasta 100.000 en esa fase 1, más 200.000 en la fase 2. Préstamos a largo plazo, entre 4 y 7 años de duración. En la fase 1 no se exige auditoría de cuentas, lo que se quiere es que de alguna manera sea muy sencillo y de alguna manera muy adaptado a esa fase presemilla, que de alguna manera todavía, presemilla que se está todavía centrado en testar la tecnología y testar todavía si el mercado te recibe, ¿no? Te acepta. Muy importante también, sin garantías adicionales al propio proyecto, ninguna comisión. Y bueno, pues las amortizaciones de esos primeros años, mientras se va entrando en el mercado, pues en función del desarrollo del negocio, de ese EBITDA y del retorno que tenga, ¿no? Aquí, por supuesto, deciros, la entrada que puede ser por el CEI, por CEI Asturias, que además no solo te hará llegar a este fondo de startup, sino que te ayudará a preparar toda esa información que necesiten los analistas para de alguna manera evaluar el proyecto, ¿no? Hemos abierto una convocatoria inicial del 20 de mayo al 20 de junio, por lo cual todavía tenéis 20 días para presentar, porque bueno, de alguna manera esa sería la primera ronda y como os decía, buscamos 10 proyectos este año, así que animaros. Ese es el comité asesor, que es una de las novedades de este fondo, que hemos agrupado pues, personas de muchísima trayectoria, con muchísima experiencia y conocimiento en el ámbito de las startups, en el ámbito de la creación de empresas innovadoras y tecnológicas, en diferentes sectores, bueno, pues como veis, desde el punto de vista de sostenibilidad, de digitalización, de Big Data, bueno, pues realmente gente que es muy conocida, tienen detrás muchas experiencias y nos van a ayudar bueno, pues a analizar los proyectos que nos presentéis y también nos van a ayudar a darnos feedback de las propuestas, que también bueno, pues será información muy relevante que retornaremos a los promotores, a los emprendedores, para que puedan ir modulando el proyecto y así preparándolo para obtener la mejor financiación. Y por mi parte nada más, tan solo bueno, por resaltar que todo esto es fruto de un trabajo de muchos años trabajando con empresas que ya forman parte de una gran comunidad en Asturias, de más de 200 empresas de base tecnológica y que queremos que siga creciendo y que queremos que de alguna manera pues vosotros podáis formar parte de ella. Así que nada más, muchas gracias por el interés y bueno, pues doy paso ya a las siguientes ponencias. Gracias, Cristina. Pues muchas gracias, Eva. La verdad es que me gustaría recordaros a todos que ya hemos lanzado también la convocatoria para una reunión de trabajo en la que vamos a profundizar sobre la propuesta del Fondo Asturias Startup, que es el próximo día 8 de junio a las 12 de la mañana. Lo tenéis ya en agenda de todas las organizaciones vinculadas al grupo IDEPA, os podéis inscribir y tendremos la ocasión de poder bajar mucho más en profundidad hacia los requisitos, hacia todas las cuestiones relacionadas con el fondo y tendréis también ocasión de tener entrevistas individualizadas pues, para valorar un poco la madurez de los proyectos en torno a la línea. Así que, bueno, pues quedáis invitados muy cordialmente
cordialmente a la jornada también de la próxima semana. Por lo demás, pues muchas gracias Iván, muchas gracias Eva por esta introducción y vamos a pasar ahora a lo que es el meollo de la jornada, a lo que es precisamente el repasar toda la convocatoria del año 2021 dirigida a la puesta en marcha y al crecimiento de empresas de base tecnológica. Para eso contamos con Jaime Fernández Cuesta, que es el responsable del área de competitividad e innovación del IDEPA. Hola Jaime, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Pues todo tuyo. Vale, voy a intentar compartir la presentación. Lo vemos perfectamente. Ya está, ¿no? Bueno, pues nada, comentaros, esta convocatoria ya llevamos bastantes años convocándola, es muy diferencial, como ya adelantaron tanto Cristina como Eva, como el director general, es muy llamativa en toda España, en otras regiones nos la están intentando copiar, pero bueno, no en todas las regiones tienen esta capacidad, digamos, financiera y de apoyo como esta convocatoria. Somos un poco la envidia en muchas regiones. El objetivo es fomentar la creación y el desarrollo de las empresas de base tecnológica y lo hacemos digamos, en dos fases. En una primera fase que es la puesta en marcha, la creación de esas empresas de base tecnológica y una segunda fase que apoyamos en su desarrollo y crecimiento, más pensando en tema comercial y de que la empresa crezca más que en I+D. Por empezar también comentaros lo que consideramos empresa de base tecnológica. Son empresas cuya actividad se centra en la explotación de productos o servicios que requieran del uso intensivo de tecnologías y conocimientos desarrollados a partir del conocimiento científico y además que basen su estrategia de negocio y su actividad en el desarrollo de tecnología a través del dominio intensivo de ese conocimiento científico y técnico. Como ya os han avanzado, la novedad este año que estamos contentísimos es que hemos duplicado el presupuesto desde la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades. Nos han duplicado el presupuesto. El año pasado teníamos 750.000 euros y este año 1,5 millones, con lo cual vamos a poder incrementar mucho el número de proyectos aprobados porque en la anterior edición se quedaron, a pesar de que ampliamos el presupuesto inicial, se quedaron bastantes proyectos que se habían aprobado, pero no teníamos presupuesto para financiarlos a todos. Hemos dividido el presupuesto en la fase 1, 1.250.000 y 250.000 para fase 2. Si sobrase una, se puede cambiar a la otra. Pensamos en fase 2 los proyectos de años anteriores, en cubrir a todos los que se puedan presentar. El fin de plazo es el 27 de septiembre a las 2 de la tarde. Todavía queda tiempo, pero yo insisto en todas las convocatorias, no presentéis el último día. El último día, si os falla el ordenador, os caducó la firma electrónica, se cae algún sistema por ahí o marcha la luz o algo y estáis a última hora, a las 14:01 ya no se aceptan solicitudes. Entonces, por favor, insistimos mucho. Todos los años en alguna convocatoria, no en esta en concreto, pero en otras convocatorias, todos los años tenemos disgustos a última hora de gente que lo tenía ya todo, no sé qué, que estuvo esperando por un papel hasta el último minuto para presentarlo completo y le falló algo, o nos falló algo, o tal. Entonces, por favor, presentarlo el día antes. Ahora hay tiempo, pero bueno, sé que las cosas al final se complican y demás, pero intentar por lo menos presentarlo un día antes. Bueno, aquí son un poco las referencias legislativas. Como todas las ayudas, me imagino que muchos de vosotros seréis nuevos en este mundo de ayudas. Todas las ayudas en general parten de unas bases reguladoras, que en este caso son unas bases reguladoras muy genéricas, de las cuales emanan diferentes convocatorias. A partir de estas bases reguladoras, nosotros desde el IDEPA hacemos las convocatorias a proyectos de I+D, a centros de I+D, a tractoras, hacíamos innovación abierta. Vamos a hacer una nueva para recursos humanos. Es algo muy genérico, donde están las definiciones, donde está el marco, pero la mayoría del contenido que os interesa está en la convocatoria, que la convocatoria viene todos los años, ahí se fijan las condiciones de cada año, presupuesto, plazos, etcétera, ¿no?
Tenéis ahí las dos referencias, pero bueno, todo esto en la página web, en el apartado de empresas de base tecnológica, tenéis toda esa información. Estas ayudas se enmarcan en el Reglamento General de Inserción por Categorías, el 651, y bueno, van recogidas a ese artículo 22 que hace referencia a nuevas jóvenes empresas innovadoras. Y bueno, comentar también que esto está cofinanciado con fondos FEDER, con lo cual tenemos que cumplir ese reglamento FEDER que va a requerir unos requisitos adicionales de publicidad y de una forma de contabilidad que os explicaré un poquitín más adelante. ¿Quiénes son los beneficiarios de estas ayudas? Pequeñas empresas. Pequeñas empresas, según la recomendación, la definición que da la Unión Europea, son de menos de 50 trabajadores y que tienen menos de 10 millones de facturación y también menos de 10 millones de balance. Cuidado con esto, que aunque la empresa en principio es una empresa joven que participan 2 o 3 trabajadores, si tiene una participación de alguna otra empresa y esa participación es de más del 25%, hay que tenerlo en cuenta. Puede ser una empresa pequeña, pero si tiene una participación del 25% de Arcelor, tenemos que contar parte de la facturación de Arcelor, etcétera, y deja de ser pequeña empresa, aunque sean 2 trabajadores esa sociedad y tenga solo un 25%, por ejemplo, de participación de una multinacional. Lo pongo como ejemplo, que tenéis que tener cuidado con esa definición de pequeña empresa. Otro requisito que ponemos es que estas empresas queremos que la persona que tire de ella, que esté trabajando en la empresa, que sea un trabajador de la empresa y que a su vez sea accionista. Entonces exigimos que, aunque pueda haber otros accionistas de otras empresas o gente con experiencia que aporte valor o personal investigador que esté en centros, en universidades, etcétera, tenemos un requisito de que al menos el 25% estén personas que estén trabajando en la empresa a tiempo completo. Por eso ese requisito de que debe haber esos socios científico-tecnológicos que tengan al menos el 25% del capital de la empresa. Decimos socio científico-tecnológico a personal cualificado que tenga un título universitario similar y que tenga al menos 2 años de experiencia pertinente en la materia, en el conocimiento en el que se basa esta empresa de base tecnológica. Y bueno, que tenga relación a tiempo completo con la empresa. Bien, si son socios accionistas tienen que ser autónomos, pero tienen que ser autónomos pero con vinculación laboral o que sean trabajadores de la empresa. Tienen que ser empresas innovadoras según la definición que nos da el reglamento, para lo cual tienen que tener una evaluación externa que tienen que tener costes de más de un 10% en su apartado de I+D+I, de los costes de funcionamiento en los 3 últimos ejercicios, en uno de los 3 últimos ejercicios. Esto, bueno, cuando os vamos a exigir que tengáis un certificado de validación del CEI, ellos ya os van a dar ese informe de que sois empresa innovadora. Tienen que ser empresas que no hayan distribuido beneficios ni surjan de operaciones de concentración, y en la fase 1 tienen que ser empresas que se hayan constituido a partir del 1 del 18. Este año hemos ampliado un poco este periodo. Hasta ahora eran los 2 ejercicios anteriores. Como este año tenemos bastante presupuesto, hemos cogido, digamos, los 3 ejercicios anteriores al ejercicio en el que se presenta. Por lo tanto, desde el 1 de enero del 18 podrían presentarse proyectos. Y se requiere que el plan de empresa el plan de creación y puesta en marcha de la EBT esté validado por el CEI, por lo cual vamos a pedir al CEI que tenga un certificado. Esto implica que no podéis si esto cierra el 27, el día 26 al CEI a pedir a hacer ese plan de empresa asesorados con el CEI. Con lo cual, el momento es ahora. El momento es que empecéis a trabajar en ese plan de empresa desde ya. Y obviamente no lo dejéis para 15 días antes. O sea, tenéis que ir al CEI con tiempo suficiente para que os ayuden a hacer ese plan de empresa y para que lo puedan validar, y con eso podéis presentaros a esta convocatoria. Para la fase 2 tiene que ser... Para la fase 2 tienen que ser
empresas con menos de 5 años desde su creación, años naturales, y ponemos como requisito que hayan sido empresas beneficiarias de la fase 1 y que ya la hayan terminado. O también admitiríamos empresas que tengan el sello de EIB-TES del CEI y además también admitiríamos empresas que hayan tenido aprobado un Neotec. El Neotec es el programa de ayudas a empresas de base tecnológicas del CEDETI. Pues cualquiera que haya tenido un Neotec también podría ser beneficiario. Y exigimos también el plan de desarrollo y crecimiento del CEI. Por lo tanto, lo mismo, tenéis que ir a presentar o a elaborar para que os asesoren ese plan de desarrollo y crecimiento con el CEI y el momento es ahora, no dejarlo para 15 días antes. Y además, en esta fase queremos que ya la empresa tenga un producto, un servicio comercializable, que no siga haciendo I+D. En esta fase no vamos a subvencionar I+D y un requisito que pedimos también es que ya tengan, digamos, el producto mínimo viable ya para poder comercializarlo. Bueno, en estas convocatorias están excluidos los empresarios individuales, comunidades de bienes, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, así como empresas en situación de crisis. ¿Qué requisitos tienen que tener los proyectos? Pues bueno, un importe mínimo subvencionable de 20.000 euros. Obviamente tienen que encuadrarse en alguna de las dos fases, ser viables técnica, económica y financieramente. Las empresas solo podrán presentarse una vez a cada una de las convocatorias. Presentarse no, ser beneficiarias. A una empresa que el año pasado no se le aprobase podría volver a intentarlo este año. Pero solo se podría obtener subvención una vez en cada una de las fases. Tienen que ser nuevos proyectos empresariales. Lo que no podemos es que subvencionar una empresa de base tecnológica y que a los pocos años una línea de negocio y cree otra, no. Tienen que ser nuevos proyectos empresariales, nuevas empresas y no que surjan de una pequeña actividad de otras empresas. Bueno, ya lo comenté antes, para solicitar la fase 2 tendrán que haber finalizado fase 1. Entendemos por finalizar que nos hayan presentado ya en el IDEPA la justificación, que hayan pedido el cobro en el IDEPA de la fase 1. ¿Qué actuaciones son subvencionables y qué costes son subvencionables en la fase 1? Pues personal técnico, costes de personal. Este personal tiene que ser los grupos de cotización 1, 2 y 3. Costes de materiales para hacer pruebas, para hacer prototipos, etcétera. Colaboraciones externas, colaboraciones con organismos públicos de investigación, con centros tecnológicos o con otras empresas especializadas. Adquisición de patentes, gastos de registro de propiedad industrial o intelectual. Investigadores externos que trabajen en comisión de servicio en la EBT. Y luego otros gastos generales de la creación de la EBT, gastos de constitución, gastos de funcionamiento tipo alquileres, seguros, el tema de los avales, si pedís un anticipo, los gastos de los avales también sería subvencionable, y algún equipamiento para la puesta en marcha, equipamiento de I+D, otro equipamiento para la puesta en marcha de la empresa, activos fijos. En la fase 2 estamos ya pensando en el desarrollo y creación de la EBT. Serán subvencionables esos planes de desarrollo y crecimiento de la EBT y se subvencionarían los costes de personal, pero costes de personal no que haga I+D, sino personal de gestión, personal comercial o personal que se dedique a la internacionalización de los productos o servicios de la EBT. También tienen que estar en los grupos de cotización 1, 2 o 3. Gastos asociados a la protección y registro de propiedad industrial e intelectual y otros gastos de la EBT, pero siempre hacemos hincapié en esos gastos para el desarrollo y el crecimiento de la EBT. Actividades de difusión, de comercialización, colaboraciones externas, por ejemplo, en diseño, en marca, para ir a ferias, etcétera, ¿no? Pero gastos en ese ámbito. Y como comenté antes, no son subvencionables las actividades de I+D en esta segunda fase. ¿Qué características tiene un poco la subvención? Pues bueno, el importe máximo de la subvención sería 10 veces el capital social desembolsado antes
de la presentación de la solicitud. O sea, miraríamos el capital social de la empresa y la base subvencionable no podría superar 10 veces esa cantidad. Y luego la subvención máxima nunca sobrepasaría los 100.000 euros, con lo cual, aunque una empresa tenga un capital muy elevado, pues no tendría sentido presentar un proyecto de más de 133.000 euros para, obteniendo esa intensidad del 75%, llegar a esa subvención máxima de 100.000 euros. En la fase 2, el límite está en 6 veces el capital social desembolsado. La subvención máxima es de 30.000 euros y la intensidad aquí es más baja, es del 50%. Bueno, como comenté al principio, estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, con lo cual hay unas obligaciones de publicidad que tenéis que tener en vuestra sede, un cartel tamaño A3 con el logo de FEDER y con el logo del IDEPA. Eso tenéis que luego en la fase de justificación hacer una foto cuando os vayan a ver el proyecto que está allí, y también hacer publicidad en vuestra página web de que está cofinanciado con FEDER. Y luego un requisito además es que tenéis que tener un código contable separado. A la hora de llevar la contabilidad, todos los gastos que imputéis a estas ayudas tienen que tener un número específico en la contabilidad, de forma que pueda haber una pista de auditoría y quede claro que estos gastos están en estas ayudas y no están a otras ayudas que pueda tener la empresa. El plazo de ejecución, aquí podríais imputar costes anteriores a la fecha de solicitud. Esto es excepcional, no os acostumbréis a esto. Normalmente en todas las ayudas de I+D y sobre todo en las de inversión, los proyectos no pueden imputarse gastos antes de la fecha de solicitud. Aquí, como es para la puesta en marcha de empresas, el reglamento de exención nos permite coger gastos anteriores. Por eso cogemos gastos desde el 1 de enero de este año y se podrían imputar costes hasta finales del año que viene, hasta finales del 22 sería el máximo. Bueno, a la hora de los proyectos es muy importante, a la hora de hacer la memoria, que tengáis en cuenta los criterios de valoración. Los criterios de valoración vienen así en plan genérico, con esta definición en las bases reguladoras, pero en la convocatoria definimos todos los apartados de la puntuación, que se puntúa, que no, y con qué cantidad, con cuántos puntos cada apartado y cada subapartado. Con lo cual, tener eso muy presente a la hora de redactar la memoria y intentar dar respuesta a todo eso que os pedimos y todo eso que os comentamos. Muy importante que lo tengáis en cuenta, porque a lo mejor luego nos comentan que, bueno, es que esto lo teníamos, pero bueno, si no nos lo contáis en la memoria, si no queda claro, no se va a valorar. Por lo tanto, tenerlo muy, muy presente. Se requiere un mínimo de 50 puntos y 15 puntos en cada uno de los subapartados. Todos los proyectos, esto es en concurrencia competitiva, con lo cual todos los proyectos van a ir con la puntuación y vamos a financiar hasta donde llega el dinero, con lo cual puede haber proyectos que tengan más de 50 puntos que tengan 15 puntos en cada uno, pero bueno, hay un corte. El año pasado anduvo en 60 puntos o algo así, y había proyectos entre 50 y 60 que se quedaron fuera porque no había financiación, con lo cual fijaros bien y a la hora de redactar la memoria tener muy en cuenta los criterios de valoración. Y bueno, aquí en caso de empate, si hubiese empate, una empresa que haya dos empresas donde está el corte con 60 puntos, pongamos por caso, para hacer el desempate utilizaríamos el que primero se presentó. Con esto también os animamos a que no lo dejéis para el último día, que en caso de empate podría deshacer el empate. Bueno, aquí es un poco el resumen de todas las convocatorias desde el año 2013, todos los proyectos presentados, aprobados en cada una de las fases. Como veis, por ejemplo, el año pasado, ya lo comentó el director general, que se habían presentado 19 propuestas en la fase 1, 5 en la 2, y aprobamos 11. Pero se quedaron unas cuantas fuera, o sea, se quedaron unas cuantas porque incumplían algún requisito, pero unas cuantas porque se agotó la financiación. El año pasado pudimos ampliar y al final concedimos por 1 millón. Este año tenemos 1,5 millones, con lo cual
podemos aprobar, esperemos que bastantes más propuestas. Y por mi parte, nada más. Yo no sé, Cristina, si luego se pueden hacer preguntas y eso, vamos, como digáis, sigo aquí conectado. Muchas gracias, Jaime. Mira, si te parece ahora, nada, voy a hacer una pequeña breve introducción sobre el papel del CEI en relación a esta convocatoria y en relación a lo que es el proceso que siguen con nosotros, y luego sí vamos a abrir un turno de preguntas para el cual vamos a animar a la gente a que vaya dejando las preguntas en el chat. No obstante, bueno, como probablemente nos lo podamos permitir, iremos dando la palabra alternativamente a cada uno para que la pueda plantear y en su caso, bueno, pues haber una contrarréplica si es necesaria. Así que voy a pasar, si os parece, después de la sabiduría de Jaime, que yo os recomiendo a todos que le escuchéis, que es la voz de la experiencia, que lleva muchos años gestionando convocatorias. Yo diría que tiene una sensibilidad además también exquisita respecto a estos proyectos, con lo cual pues escucharle siempre atentamente, porque verdaderamente, bueno, pues él controla muy bien los detalles de la convocatoria y controla muy bien los detalles del proceso para que todo sea lo más amigable posible. Pues como os decía, voy a pasar a... Perfecto. Bueno, pues voy a pasar muy brevemente a explicar un poquito esta parte de la convocatoria, esta parte del proceso de la convocatoria, en la que, como bien dice Jaime, tenemos una colaboración muy intensa entre IDEPA y entre CEI. Bueno, yo creo que muchos nos conocéis. Realmente deciros que el CEI tiene como motivo de existencia el apoyar la puesta en marcha y el crecimiento de empresas innovadoras en Asturias, es decir, que el motivo de que nosotros existamos es que existen talento y que existen proyectos como los que seguramente vosotros tenéis en la cabeza, y que por lo tanto, pues a lo largo de nuestra vida, a lo largo de estos 25 años, además de trabajar pues con esta convocatoria, pues tenemos una gama de servicios que muchos ya conocéis porque sois usuarios de ellos, y a los que no, pues os animo a que os contactéis. Porque eso es lo importante, que establezcáis el contacto, como bien dice Jaime, ahora, intensamente. No solamente porque eso nos va a permitir trabajar con una cierta relajación, no importa cómo de maduro esté ahora mismo el proyecto, lo importante es que los conozcamos, que podamos hacer un seguimiento y que de alguna manera podamos ayudaros en ese camino que ahora mismo tenéis por delante, en el que todavía quedan muchas incertidumbres, quedan muchas cuestiones por resolver, pero cuanto antes entremos en contacto con vosotros, os ayudaremos un poco a ir tomando pues toda la gama de decisiones que tenéis en el camino. Deciros también que enhorabuena, porque desde luego con esas ideas que tenéis en la cabeza, y yo creo que el interés que ha despertado esta convocatoria, pues más de 80 personas inscritas y ahora mismo conectadas también dentro de esta jornada, pues dicen mucho, como bien decía el director general, sobre el talento de las personas que trabajan en Asturias y que viven por Asturias. Os sumaríais en ese caso, al tener un proyecto de base tecnológica, a una comunidad que ahora mismo está constituida por más de 200 empresas, que tiene unos altísimos índices de supervivencia y que tiene también una capacidad para atraer financiación en primeras rondas. Fijaros, hasta 25 millones que se han obtenido para financiar proyectos de BT aquí en Asturias. Ya hemos apoyado a lo largo del camino a muchísimas empresas. No nos va a resultar peculiar ni singular seguramente muchas de las cuestiones, ¿no?, que tienen aparejadas vuestros proyectos empresariales. Así que verdaderamente os pedimos pues que confiéis en nosotros, que confiéis en que verdaderamente todo el grupo IDEPA, toda la estructura del grupo IDEPA, junto a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, tienen una gama de servicios para crear y para hacer crecer la empresa de base tecnológica, y que por tanto pues este apoyo no se acaba, en el sentido de que si vuestro proyecto finalmente pues por alguna circunstancia no puede optar a esta línea, no se acaba aquí el camino, sino que el camino sigue y puede seguir por otros derroteros y puede seguir por otras alternativas. Por lo tanto, que tenéis un proyecto de base tecnológica, fantástico, vamos adelante con esta línea. Que finalmente por alguna casuística o bien no reunís los requisitos del perfil de empresa de base tecnológica que tiene la convocatoria, pues no importa, siempre habrá otras vías en las que poder seguir apoyando el proyecto. El plazo, como bien decía Jaime, y además una de vuestras principales preguntas, y ya me voy a adelantar a ello, es, oye, ¿hasta cuándo tenemos de plazo para contactar con el CEI? Pues yo os diría que lo hagáis inmediatamente, independientemente de que todavía tengáis muchas cuestiones por decidir sobre el proyecto. Es la única manera de poder asegurarnos de poder daros el servicio a la altura de lo que necesitáis, de poder hacer un seguimiento, de poder de alguna manera tratar de adelantaros, ¿no?, incluso otras posibles líneas de financiación, de poder adelantaros todo el abanico de oportunidades que tenéis encima de la mesa.
Y sobre todo, desde luego, también es importante que sepamos la vida del proyecto, porque como bien han declarado tanto el director general como Eva como Jaime, pues este año esta convocatoria es un poco especial. Es especial en el sentido de que se duplica el presupuesto y por esa razón que se duplica el presupuesto, muchos de vosotros que habéis seguido la línea a lo largo de los últimos años os habréis dado cuenta de que el plazo ahora mismo para poder optar a las ayudas, el plazo desde que la edad de la empresa es un poquito más amplio que normalmente. Esto no sabemos si lo vamos a poder mantener en el futuro. Por lo tanto, si tenéis un proyecto de base tecnológica y os estáis acercando ya a ese límite de edad, contactad con nosotros porque probablemente esta es una oportunidad que no debéis dejar escapar porque no sabemos todavía qué va a suceder el año que viene. Por lo tanto, pues si estáis, digamos, acercándoos a ese límite, este va a ser un buen año para que optéis a las ayudas. Por otra parte, como os decía, ese plazo, pues no os vamos a dar un plazo para deciros tenéis que contactar con nosotros un mes antes, sino que os decimos contactarnos ahora, contactarnos inmediatamente. Sabemos que ya hay 25 empresas con las cuales vamos a tener distintas reuniones, tanto IDEPA como CEI, después de la jornada de hoy, pero realmente, aunque no hayáis dado el paso de pedir esa solicitud de entrevista, contactarnos, aunque sea más informalmente, para poder tener una primera visión sobre el punto en el que está el proyecto. De esta manera también nosotros nos iremos haciendo una idea del flujo de proyectos que concurren a la convocatoria, intentaremos de alguna manera daros pues, la información precisa a cada uno de vosotros. Por otra parte, pues como bien decía Jaime, el papel del CEI en esta convocatoria pues significa acompañaros en este proceso y acompañaros de tal forma que al final la concepción de vuestro modelo de negocio para la puesta en marcha o la concepción de vuestro plan de crecimiento si optáis a la fase 2, pues pueda ser validado, ¿no? De alguna manera, daros cuenta de que esta es una convocatoria de ayudas dirigida a empresas muy jóvenes, empresas que probablemente no tengáis un tracking todavía, donde pues hay mucho por hacer y probablemente poco por detrás y mucho por delante, y por tanto pues poder acompañaros dentro de este proceso, poder intentar perfilar un poco esos planes de empresa, poder dar una cierta seguridad y una cierta tranquilidad a través de la confianza que podamos establecer para poder optar a la ayuda, pues es algo muy importante y es algo pues sumamente valorado y que efectivamente pues incluso los mecanismos a nivel nacional o a nivel internacional cada vez están usando más, usar una institución de referencia que de alguna manera pueda tener una visión más global del proyecto, ¿no? Al margen de lo que es el procedimiento administrativo de la convocatoria. Por tanto, pues bien si estáis en la fase de creación y puesta en marcha o bien si estáis en la fase de desarrollo y de crecimiento, en esa fase 2, pues os pedimos que nos contactéis ya. ¿Y qué vamos a hacer con vosotros? Bueno, pues de manera inmediata lo que tendríamos que hacer es poner a punto, voy a centrarme ahora mismo en la fase 1, pues este plan de creación y puesta en marcha. Realmente el índice que sugerimos y el índice del plan de empresa que sugerimos, que podéis consultar también a lo largo de la página web, pues obviamente responde a las cuestiones de alguna manera más críticas, las cuestiones más interesantes respecto a lo que es ese modelo de negocio, lo que es ese plan de empresa para los próximos años dentro de vuestro proyecto. Pues que tenéis un documento pues, que ya habéis ido avanzando, que tenéis un documento pues, con el que ya habéis trabajado, pues perfecto, partimos de ese punto de partida y evidentemente pues, nuestra idea siempre es ir a acompañaros de la forma más flexible, pero desde luego utilizar cualquier trabajo que hayáis podido hacer previamente y simplemente pues, ajustarlo, ¿no? Y trabajar en los detalles para que podáis llegar a esta convocatoria. Si hablamos de la segunda fase, si hablamos de esta fase de desarrollo y de crecimiento, pues el año pasado efectivamente se introdujo esta novedad esencial, que es que este plan de desarrollo y crecimiento, de la misma manera que se hacía en la fase 1, pues debe contar también con la validación del CEI. Y aquí sí me gustaría hacer también una mención muy específica. Hay distintas formas de acceder a esta fase 2. Digamos que la forma más natural es aquellos que en un momento dado habéis optado a la fase 1, termináis vuestro proyecto y después optáis a la fase 2. Pero realmente también hay alguna vía para poder engancharse en esa fase 2. Entre ellas está el haber sido beneficiarios de una ayuda pues a nivel nacional como es Neotec, también muy significativa en lo que es el ámbito de las empresas de base tecnológica, o también optar con una marca que se llama marca IBT, una marca de empresa innovadora de base tecnológica que está gestionada por la Asociación Nacional de CEIs en colaboración con otras instituciones. Por tanto, si también estáis pudiendo valorar ir directamente hasta esta fase 2, es todavía mucho más importante que nos contactéis para que podáis optar en el momento adecuado a la concesión de esta marca, que esto también tiene unos plazos a lo largo del año y posiblemente, bueno, pues cuanto antes conozcamos el proyecto y antes os podáis meter en esa rueda de concesión de marca IBT, pues será más fácil que podáis llegar con ese requisito cubierto.
Y también es importante recalcar el momento vital en el que tiene que estar la empresa para acudir a esta fase de crecimiento. Como veis aquí, estamos hablando de un plan de desarrollo y de crecimiento, pero se trata de un desarrollo que no se refiere al desarrollo del producto, que no se refiere al desarrollo del servicio. Como bien ha dicho Jaime, para esta fase 2 lo que se excluye, y además así hay constancia en todos los gastos elegibles, se excluye trabajar en esta línea, trabajar dentro de esta subvención para poder digamos, seguir desarrollando el I+D del proyecto o el I+D del servicio. Aquí realmente, a través de la fase 2, lo que se trata es de apoyar el despliegue comercial, por supuesto inicial, de la empresa. Pero efectivamente, como veréis ahí, toda la concepción del plan de desarrollo y crecimiento va exclusivamente dirigida a lo que es apoyar a ese despliegue comercial. Ya tenéis que tener un producto que pueda ser susceptible de ir entrando en el mercado y de ir consiguiendo esa atracción. Eso es importante para poder situaros, digamos, en lo que son los momentos vitales de las otras empresas. Todo lo demás, pues yo creo que no merece la pena anticiparse. Seguramente, pues todo responde a dudas y muy individualizadas para los proyectos concretos, a cuestiones pues que seguramente serán muy singulares para cada uno de nosotros. Por eso, el mensaje después de esta presentación es que contactéis con nosotros cuanto antes, que será la única manera de poder asegurar que los proyectos lleguen en la mejor de las condiciones, y es precisamente lo que queremos conseguir a lo largo de todo este trabajo que vamos a tener con vosotros hasta el cierre de la convocatoria, intentar que los proyectos lleguen en las mejores condiciones posibles para que obtengan la financiación. Por mi parte, de forma formalizada, pues poco más hay que añadir. Yo creo que ahora, Jaime, como bien comentábamos antes, pues podemos dar paso a un turno de preguntas y de respuestas, pues que siempre suele estar muy animado. Así que a ver si el mundo virtual aquí también nos acompaña un poco en alguien que pueda ir rompiendo el hielo. Así que voy a echarle un vistazo al chat, por si en algún momento alguien ha dejado ya alguna pregunta. Bueno, pues de momento parece que no se ha animado nadie. Si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere trasladar alguna pregunta. Bueno, entiendo. Mira, aquí hay una primera pregunta que es de Robotics. Cristian, si quieres desconectar, o sea, conectar la cámara y hacer tu pregunta de viva voz, pues sería el momento. Si no, nosotros mismos la reproducimos. Bueno, no sé si va a ser posible. En todo caso, Jaime, te traslado la pregunta que nos hace Cristian. En principio, la pregunta es respecto al plazo de ejecución. Inicio 1 de enero del año 2021 y ¿cuándo sería el fin? El fin lo vamos a fijar nosotros en la resolución, pero en principio a finales del 21, perdón, del 22. Del 22. A 31 de diciembre del 22, probablemente, más o menos. Lo daremos nosotros en la resolución individual, a cada uno se lo daremos. Y luego la siguiente pregunta que nos están haciendo es respecto al tiempo de resolución de la convocatoria, teniendo en cuenta que cerramos el 27 de septiembre. Pues cerrando el 27 de septiembre, mientras subsanamos y demás, hasta diciembre no vais a tener la resolución. La resolución tenemos que hacerla en el año, con lo cual será en diciembre. Efectivamente, aquí, que también es una de las preguntas que nos soléis hacer, como bien decía Jaime, esta convocatoria es súper singular, a diferencia del resto de convocatorias que os vais encontrando, y hacerle caso, porque generalmente esto es algo que luego puede traer algún problema cuando planteáis un proyecto. Aquí, de forma muy singular, los gastos van a poder permitirse, como veis, retroactivamente, desde el 1 de enero, incluso aunque no hayáis presentado la convocatoria, cosa que es tremendamente singular. Después, como bien dice Jaime, la resolución en la que se concede, que como bien decís, pues seguramente intervendrá a lo largo del mes de diciembre, fija un plazo de ejecución. Ese plazo de ejecución, Jaime, ¿verdad?, en algún momento también es susceptible de tener alguna modificación, pero como bien os decíamos, también como cuando ocurre con nosotros, en el momento en que detectéis la necesidad de ampliar, de cambiar el plazo, lo mejor es que os pongáis en contacto directamente con el equipo, con Jaime o con su equipo, para poder hacerlo de la mejor forma posible y articular el procedimiento administrativo para que eso no resulte gravoso ni resulte ningún problema en ningún momento. Sí, efectivamente, nosotros podemos conceder prórrogas a ese plazo, que en principio serían como de 2 años. Podríamos conceder prórrogas por la mitad de ese tiempo, pero eso tenéis que solicitárnoslo antes de que acabe el proyecto.
eso tenerlo presente. Y también, bueno, los proyectos a veces cambian, estábamos pensando en investigar por una línea, luego tenemos que ir en otra, un proveedor me falla, cojo otro, cambio personal o lo que sea. Todo eso tenéis que también solicitarnos una modificación del proyecto y también siempre antes de que finalice el proyecto. Vale. Mira, Jaime, te hacen aquí una pregunta sobre un caso concreto y precisamente la pregunta va dirigida a poder simultanear o a cómo se puede articular digamos, la progresión, ¿no?, entre las dos fases. Pone un ejemplo que seguramente es muy real, que es una empresa que tiene un proyecto EBT concedido que está ejecutando durante el año 2021. Ha sacado ya el producto mínimo viable, está teniendo clientes, una pequeña facturación y sigue evolucionando. Se encuentra con una necesidad vital de seguir apostando de apostar por acciones comerciales, promocionales, en paralelo también a la cierta evolución técnica. No obstante, aunque eso pueda tener otras soluciones fuera de esta línea, porque esa financiación puede llegar, como os decía, a otros canales, como bien ha dicho Jaime, te dejo a ti la palabra para que lo puedas recalcar, las dos fases no se pueden simultanear. No, por lo menos la solicitud. Vamos a ver, podría darse el caso de que yo empiezo este año el proyecto, pido para esas actividades, para esos gastos que tengo de I+D y acabo a mediados del año que viene. Aunque nosotros demos un plazo de finales del 22, no tenéis por qué agotarlo. Si acabáis a mediados del 22 porque ya ejecutasteis todo el proyecto, presentaros solicitud de cobro y podéis presentaros ya a la convocatoria del año 22. O sea, no tenéis por qué esperar al final. Vuestro proyecto a lo mejor en 6 meses, por la cuantía que hay y demás, lo podéis llevar a cabo y prácticamente podéis acabar en enero, febrero. Ya podríais ir el año que viene a la convocatoria de la fase 2 y poner gastos desde el 1 de enero del 22 en esa segunda fase de comercialización. Pero tienen que ser disjuntos. Y obviamente actividades o horas de personal diferentes de un proyecto a otro, aunque se pueda solapar, digamos, algo en el tiempo, porque puedo meter costes desde el 1 de enero en la fase 2, tienen que ser actividades o costes o personal que no esté subvencionado. Fenomenal. Mira, Jaime, también una precisión sobre la cuestión del plazo, que normalmente pues, también concita bastantes preguntas. Es una aclaración. Es sobre este plazo que habíamos decía que si realmente, o sea, el plazo que establece la convocatoria para los gastos es, como bien decías tú, desde el 1 de enero del año 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2022. Es decir, es posible que haya una empresa que en su solicitud incluya gastos cogiendo estos 24 meses. Sí, sí. Decimos en algún apartado que estamos esperando proyectos de 12 meses, pero bueno, seríamos flexibles hasta esos 24, que podría el proyecto empezar el 1 de enero de este año y finalizar el 31 de diciembre del año que viene. Pero bueno, eso se va a fijar claramente en la resolución. En los proyectos aprobados, en la resolución decimos claramente el proyecto puede iniciarse desde tal fecha, que será el 1 de enero de tal, y tiene que finalizar antes de tal fecha. Incluso, aparte de estos 24 meses, si nos pide una prórroga dentro del plazo, podría conseguir otro año más. Sí que es verdad, Cristian, como bien decía Jaime, que en algún momento el proyecto estándar, por así decirlo, suele solicitarlos alrededor de un año. Como bien dice Jaime también puede ser natural que en un momento dado se establezca alguna prórroga, pero es verdad que el estándar, la media de los proyectos que se solicitan suelen ser alrededor de estos 12 meses. Sí. Y tenemos una pregunta también de Emilio Odies, que dice que una empresa que ya está creada, que ya está en marcha, que tiene ya su propio plan de empresa. ¿Con quién debemos hablar, gestionar para el certificado de validación emitido por el CEI? Muy fácil, Emilio, con el CEI. Vamos a respetar, evidentemente, todo el trabajo que ya esté hecho y si desde luego sois una empresa en marcha, pues contamos con que ya tengáis una estructura, con que ya tengáis un plan, ¿no?, estratégico puesto encima de la mesa, pero desde luego necesitamos conocerlo, necesitamos validarlo y en todo caso, pues si necesita algún ajuste para poder concurrir a la convocatoria, pues lo haremos. Siguiente pregunta. El plazo de 20 de mayo a 20 de junio que se hacía referencia. Vale, José María,
ahí era Eva la que hacía mención a ese plazo y no se estaba refiriendo a esta línea de subvenciones, que es en la que se está concentrando ahora mismo esta reunión. Eva estaba hablando de una convocatoria de un fondo, del Fondo Startup Asturias, que es un fondo que está lanzado por la Sociedad Regional de Promoción y que efectivamente va a tener una cola abierta para la financiación, pero no es un instrumento de subvención. Es un instrumento de financiación a través de préstamos participativos o préstamos convertibles en su caso. Si quieres más información sobre esta línea, como bien comentábamos, la semana que viene, el día 8 de junio, el martes 8 de junio a las 12 de la mañana, tenemos una reunión de trabajo. Te puedes inscribir a través de la agenda del CEI, a través de la agenda de la SRP o a través de la agenda del IDEPA. Tenemos una pregunta más que es de Saúl Remis. Para presentarte hay que preparar 2 memorias, el plan de viabilidad validado por el CEI y por otro la memoria del IDEPA. En nuestro caso la viabilidad hace hincapié por igual en la innovación, en los planes de operaciones y de marketing. Sin embargo, la puntuación de la convocatoria se centra más en la innovación e impacto de ventas. Entiendo, por tanto, que la memoria... Bueno, Saúl, no te preocupes. En realidad nosotros conocemos bien los 2 documentos y realmente es verdad que responden a finalidades distintas. La finalidad del CEI es comprobar que tenéis un plan de empresa para la puesta en marcha y para, digamos, los primeros años de vida de la empresa, que miran una estrategia desde el punto de vista más global y efectivamente pues la memoria del IDEPA lo que hace es recoger, y nosotros nos hemos inspirado también en ella para que desde luego haya la mayor equivalencia posible entre los 2 documentos y se simplifique todo lo máximo posible. Pero es cierto que responden a finalidades distintas, aunque bueno, pues si quieres, como vamos a tener contacto contigo, pues ya nos centramos mucho más en lo que es desarrollar la parte de innovación y concordancia que tienen peso en los 2 documentos. Sí, yo ahí por puntualizar, aunque probablemente se repita la gran mayoría, el objetivo, como decía Cristina, es diferente. El plan de empresa es vuestro plan de empresa futuro a X años, a 4 años, todo el negocio. Y a nosotros, aunque también nos interesa conocer eso, pero tenéis que centrar mucho en el año o en los 2 años que nos vais a pedir la ayuda, un poco en lo que nos estáis solicitando y hacemos... A nosotros entramos en el presupuesto más en concreto de lo que nos estáis pidiendo de ayuda. En el plan de empresa haréis unas estimaciones de venta y de facturación global. Son diferentes, vamos. Eso es. Bueno, pues si os parece, mira, hay una pregunta también de Leda, a la que saludo también, que se refiere también a estos préstamos participativos que los proporciona el SRP y de las condiciones Leda, si te parece, podemos hablar en la reunión de la semana que viene, en las 12, que será una reunión de trabajo también muy corta y muy intensa, como es esta reunión en la que nos podemos centrar en estas condiciones en detalle. Si os parece, por no retrasarlo más, yo creo que podemos dar por finalizada esta parte pública, digamos, de esta reunión y dar paso, como os decía, a las 25 reuniones de trabajo que tenemos establecida, por lo cual pues os damos las gracias desde luego por el interés que hay en esta convocatoria y desde luego os damos las gracias como sociedad por todo este talento emprendedor que nos rodea diariamente. Así que sin más, pues muchísimas gracias Jaime por la presentación, a Jaime y a todo el equipo que hago extensiva también. Gracias a Iván y Eva, que creo que en algún momento han seguido conectados y dejamos que se pongan a funcionar ya las reuniones de trabajo, advirtiéndoos a todos los demás que nos contactéis lo antes posible, que será la mejor forma de poner a punto los proyectos para optar a esta convocatoria. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.